la lección de este trimestre titulada Unidad en Cristo. Hemos estado estudiando todas las semanas pasadas bajo este tópico puntos muy importantes. La lección número 9 que nos corresponde para hoy es la prueba más convincente. Así se titula. ¿Y qué quiere decir? Empecemos diciendo que la semana pasada estuvimos estudiando que las doctrinas, las enseñanzas son un punto especial para la unidad de los que creemos en Dios. Pero hay otros aspectos que hacen posible que esa unidad se conserve y que hace que sea una prueba convincente a los demás. Empezamos diciendo que una de las razones para estar juntos es lo que Jesús hizo por nosotros. El texto de Juan capítulo 11 bien nos resume. Dice el verso 51 y 52. Esto no lo dijo por sí o por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que la unidad que se hace perfecta es por Jesús y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso nos hace a todos uno con Él. Esa es la razón. Ahora, además de eso, ese ministerio de reconciliación, Pastor Javier, ¿qué nos dices de él? Sabemos que por ser afectados por el pecado, nuestro mundo está en permanente división. Divisiones étnicas, culturales, políticas. Sin embargo, la obra de Cristo, su ministerio es la reconciliación cósmica de todo el universo. Avanzamos hacia una unidad universal. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo, esta reconciliación es algo también práctico entre nosotros. Por ejemplo, siendo diferentes, podemos trabajar juntos en la misión. Y somos reconciliados, somos perdonados mutuamente para perdonar también a otros. Es decir, esta obra de Cristo, este ministerio de reconciliación que Dios nos ha encargado, es también llamar a los hombres, como dice la Biblia, para que ellos se puedan reconciliar con Dios y puedan llegar también a la unidad. Muy bien. ¿Qué pudiéramos llamar unidad práctica, Pastor Jenner? Cuando pienso en unidad práctica, pienso en el dicho popular en inglés: actions speak louder than words. Las acciones, nuestra manera de comportarnos hablan mucho más que solo palabras. Y vemos en la Biblia que eso es lo que Dios nos llama a hacer. En Filipenses 2:5 nosotros leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros como su iglesia estamos peleándonos, nosotros como su iglesia estamos cada uno haciendo lo que nos da la gana, y en cualquier nivel de la iglesia, nosotros estamos dando un mal ejemplo para todos. Y es por eso que la unidad práctica va desde lo más pequeñito de nosotros en nuestras juntas, en nuestra iglesia, y hasta lo más grande, hasta la asociación general. De pequeño a grande. Así es. Ese crecimiento que ha tenido la iglesia ha hecho que muchos lleguen, y eso hace que la iglesia sea más diversa. ¿Cómo hacer para mantener la unidad en medio de la diversidad? El Señor nos presenta principios. Los principios son universales. Por ejemplo, principios como la adoración, la reverencia, el amor, son eternos. Es decir, donde quiera que yo vaya, en cualquier cultura, sea en África, Asia, Europa, aquí en América, el principio de la reverencia siempre va a estar. Pero la forma como nosotros aplicamos ese principio puede ser diferente. Por ejemplo, para nosotros aquí el saco y la corbata es trascendental para hablar en público, ¿no? Para presentarnos en el púlpito, en la congregación. Pero en otras culturas tienen otra forma de vestir. Y sin embargo, para ellos ese es el principio de la reverencia, la forma como ellos lo aplican. Entonces, en el libro de Romanos nos presenta también cómo Pablo aborda una situación de la iglesia en un asunto de ¿qué? De opiniones. Y ahí están los débiles en la fe
quienes posiblemente estaban contrastados con los que parecían más fuertes. Y los asuntos que se discutían eran asuntos como la impureza ceremonial, eran asuntos de días dedicados al ayuno, posiblemente martes y jueves. Y Pablo lo aborda y le dice, miren, o sea, aquí lo más importante es podernos tolerar y podernos amar. Y recuerdo una vez cuando un hermano me dijo, pastor, si yo no soy vegetariano, pierdo mi salvación. Y fue una expresión, yo le dije, no, porque no es una condición para ser salvo, pero es algo que nos ayuda para mantener el cuerpo sano, tener mejor salud y una mejor visión también espiritual. Pero no es un asunto de discipulado ni de salvación. Porque la salvación es Cristo. Muy ¿verdad? bien. Así es. Ahora, tenemos una misión. Esta iglesia fue llamada con una misión. El Señor envió a los discípulos para ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros tenemos esa misión. Ahora, para cumplir esa misión, la unidad juega un papel fundamental. ¿Qué nos dices de eso, Pastor Janet? Sí, es fundamental. Los discípulos estaban peleándose entre ellos mismos y viendo quién va a ser el mayor. En Lucas 22, 24 leemos que dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. De la manera que ellos llegaron a mantener su unidad, especialmente a la luz de la misión que Dios les había dado, ellos tuvieron que poner al lado sus cosas. Vemos que en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La unidad en oración. Cuando nosotros oramos, nosotros nos humillamos delante de Dios y abrimos nuestro corazón a Él como nuestro amigo. Nosotros debemos orar unos a otros, dejando al lado las cosas. Los discípulos en la iglesia primitiva lo que hacían era perseveraban unánimes cada día en el templo, dice Hechos 2:46, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para estar unidos necesitamos dejar al lado las diferencias y a pesar de la diversidad que tenemos dentro de nuestras iglesias, tenemos tantas nacionalidades, tantos temperamentos, tantas maneras de pensar. Y es importante al fin del día nosotros saber que necesitamos estar unánimes y, como diría la Nueva Versión Internacional, en un mismo espíritu. Tan crucial para poder llevar este evangelio. Y pensemos siempre en los discípulos. Ellos todos eran diferentes, pero al fin del día dejaron eso al lado, miraron a Jesús y se dieron cuenta que el cometido que Dios les había dado era más grande y más importante que sus pequeñas preferencias y su manera de pensar. Es bueno decir y concluir la lección de esta semana diciendo que Jesús, en su pedido al Padre, dijo que fuésemos uno. Amén. ¿Y por qué es tan importante ser uno? Porque siendo uno, el mundo lo va a ver y el mundo va a creer. Esto hace que la unidad práctica sea el cumplimiento de nuestra misión. Amén. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Que al estudiar con profundidad la lección, seamos ricamente bendecidos en la unidad en Cristo.